Horas con 24 minutos. Saludamos al doctor Ismael Quintana, académico y experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, quisiéramos iniciar este diálogo con su opinión, su comentario de lo que está sucediendo en la vicepresidencia de la República, que ha tenido este último desarrollo, en el cual trabajadores de la prensa en Cuenca denuncian una actuación que podría ser considerada como una coartación al desarrollo del periodismo. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted. Por supuesto, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Eh, bueno, digamos que a mí me ha llamado poderosamente la atención el caso, eh, toda vez que primero, claro, usted recuerde que tras este evidente distanciamiento entre el jefe del Estado y la vicepresidenta Abad, el presidente decreta reducir, en la práctica reducir a su mínima expresión y cantidad a la vicepresidencia de la República. Digamos, yo no sabía que hasta la fecha de hoy vicepresidencia seguía contando con el mismo número de funcionarios que tenía hasta la administración anterior. Y luego, claro que es llamativo que usted tenga una denuncia porque el caso de la muy poca información que se ha podido tener por parte de ustedes, los medios de comunicación, versaría o trataría aparentemente porque el hijo de la vicepresidente habría, digamos, gestionado el ingreso de un funcionario a la vicepresidencia, al área de comunicación, y a partir de eso le estaría requiriendo o exigiendo la cancelación de un porcentaje, de un monto del total del sueldo que este funcionario estaría percibiendo en la institución. Eso de suyo es grave, es decir, que el hijo del segundo mandatario del país esté, según los hechos, insisto, que Fiscalía ha puesto en conocimiento del juez de instrucción. Eso de suyo es grave, porque seguimos en esta mala costumbre de tratar a las instituciones como si se tratase de haciendas o de propiedades privadas donde hay gente que cree que puede llegar y manejarlas a sus anchas, y por supuesto que eso, más allá de lo jurídico, que es labor de la Fiscalía, tendrá que ya en la etapa de instrucción fiscal ir recabando elementos que luego, seguramente, si es que amerita el caso, le permitirán fundamentar ya una acusación un tanto más plausible, con elementos de convicción, eso ya en lo jurídico, en lo procesal, pero por supuesto que en lo político esto pudiese eventualmente traerle alguna consecuencia a la vicepresidente de la República. Pienso Esa, que detrás de esto pudiese haber un intento de iniciar un enjuiciamiento político en su contra, y sobre la base de eso, pues buscar su censura y destitución. Es muy importante, doctor Quintana, la lucha contra la corrupción. Todo caso, toda denuncia debería ser investigada y ojalá se actuaría o se actúe en cada caso en similar manera, pero entendemos que dentro de esto también tiene que existir ponderación. Y ha sorprendido, Ujú. nos sorprende como ciudadanos, sorprende al público en general que comenta de las más diversas maneras en las redes sociales la medida preventiva que se ha tomado, particularmente Ujú. dura, inusual, en contra del hijo de la vicepresidenta, Sí. quien cumplirá prisión preventiva en La Roca, lo usual para políticos acusados en otros casos cuantitativa y cualitativamente de delitos mucho más graves. Lo usual es enviarlos a la cárcel 4 en la capital de la República, cárcel en la cual existe otro ambiente, se entiende que mayores garantías, pero Francisco Barreiro deberá cumplir 90 días de prisión, posiblemente ese plazo, que es el que duraría la acción investigativa de la Fiscalía y de acusación en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. ¿No es esto algo inusual? Sí, sí, sí. Sí me ha llamado a mí también la atención que el SNAI, el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, porque ojo, esta ya no es una decisión de la Fiscalía, por si acaso, sino una decisión Del juez. del Servicio de Ah. Personas y del juez, de haber trasladado a este ciudadano a una cárcel donde se entiende están los delincuentes y los procesados de mayor peligrosidad. Yo no sé cuál fue el análisis que hizo el SNAI
sobre el grado de peligrosidad que el ciudadano Barreiro representa para efectos de haber tomado una decisión, como usted ha dicho, en eso sí hay que decirlo, al menos llamó poderosamente la atención frente a otros casos que, como usted también bien ha señalado, guardan prisión preventiva Wilman Terán, Javier Muñoz y otros más que se desprenden de estos últimos casos de purga, de metástasis. Guardan prisión preventiva en la cárcel 4, que todos saben que es una cárcel donde la situación, el ambiente no es de los más felices tampoco, pero por supuesto que no tiene el mismo nivel de riesgo para el reo que la Tacunga o principalmente la de la Roca, porque además, claro, si usted ve, Fiscalía está imputándole al señor Barreiro un delito de oferta de tráfico de influencias que, digamos que en términos de tiempo, en cuanto a pena privativa de la libertad, es un delito que tiene una condena de entre 3 y hasta 5 años. Es decir, no es o no podría, al menos desde mi punto de vista, ser considerado en comparación con otros como uno de los delitos más graves, como para que amerite llevarlo a este centro de privación de la libertad. Por eso es que las suspicacias de carácter político empiezan a aparecer en este escenario, porque claro, muchos dicen, bueno, el SNAI está manejado por el Poder Ejecutivo y más bien aquí parecería que hay otras motivaciones. Sin embargo, habrá que ver. Yo no voy a desconocer la gravedad tampoco del hecho. Es decir, a mí me parece que es lo suficientemente exactamente, no se grave. trata de minimizarlo uno, pero sí son situaciones, como les decía, que no explican una actuación ponderada. Sí, efectivamente, me parece que debió haber un tanto más de ponderación. Si esta persona ha cometido un delito, por supuesto que debe haber un proceso investigativo donde se compruebe que esta persona cometió el delito que Fiscalía presume que se cometió, pero me parece que debió haber mesura por parte del SNAI en cuanto a la selección del centro de privación de la libertad donde este ciudadano va a cumplir hasta aquí esta medida de prisión preventiva. Claro, ¿qué está tan grave? Sí. A mí, yo solo quiero concluir una cuestión porque creo que ya es momento que la vicepresidente Abad emita algún comunicado, algún pronunciamiento. Está envuelto en este escándalo su hijo. Si no es una persona X, no es un colaborador cualquiera, no es un asesor, es el hijo el que está acusado de traficar influencias en la vicepresidencia, básicamente, según Fiscalía ha dicho, por cobro de diezmos. Y en un país medianamente civilizado esto obliga a que funcionarios dimitan. Si usted me pregunta a mí, creo que la vicepresidenta Abad, por este solo el hecho de que haya una duda de que su hijo pudo haber cometido este delito, debería meritar su dimisión al cargo. Bueno, pero está también la presunción de inocencia. Sí, por supuesto, pero eso es un tema, por eso yo quiero separar las cosas. Una es la discusión que va a tener Fiscalía con jueces y con la defensa del procesado en el campo procesal penal, donde, como usted bien dice, habrá que enervar esa presunción constitucional de inocencia. Pero otra es ya el grado de responsabilidad o, lamentablemente, la consecuencia política que deriva de esto, y que, insisto, si en otros países, y ayer comentábamos esto con los colegas de la oficina y decíamos, bueno, ¿qué ha pasado en otros países por situaciones pero muchísimo menores que lo que estamos viendo ahora? Por ejemplo, el reciente caso de Uruguay, donde a un ministro se le pasó haber asistido a un almuerzo de carácter privado particular y haber utilizado la tarjeta que el Estado les da para usarla en situaciones de carácter oficial, dimitió. Y así hemos visto un montón de casos de ministros, de primeros ministros, en el caso de países con regímenes parlamentarios, donde dimiten por situaciones como esas. No me acuerdo en qué país fue que, por ejemplo, el hijo de un primer ministro se había descargado un videojuego en línea, lamentablemente usando la tarjeta de crédito oficial que utilizaba el ministro para situaciones oficiales, y eso obligó a la dimisión de este primer ministro. Es un caso reciente, no me acuerdo, es en algún país allá en Europa. Entonces, claro, eso es algo que nosotros deberíamos ponernos pero usted está hablando, a reflexionar. de otros mundos, doctor Quintana, donde hay otras escalas de valores. Recordemos también que un lord inglés
renunció a su altísima dignidad y cargo por haberse atrasado injustificadamente a una sesión. Pero estamos en Sí, Ecuador, por eso le digo, donde vemos que yo creo que se hay que agarran dejar. hasta con las uñas a cualquier tipo de cargo. Hay una clase política bastante desprestigiada. En todo caso, Sí. doctor Quintana, ¿qué tan grave es el delito del que se le acusa? Más allá de lo ético, que está fuera de discusión, pero ¿qué tan grave penalmente es el delito que se le acusa al hijo de la vicepresidenta? ¿Qué consecuencias en lo legal, qué tipo de sentencia podría generar? Eso le digo, según Fiscalía ha informado, es un delito que tiene una sanción de pena privativa de libertad de entre 3 y 5 años. Digamos, si usted compara, claro, esta conducta penal con otras que también están tipificadas en el Código Penal, podríamos, claro, decir, no es uno de los delitos más graves en ese sentido. Se trata de hasta aquí, una oferta de tráfico de influencias. Habrá que ver si en el camino Fiscalía reformula cargos, si Fiscalía encuentra elementos para proceder a esa reformulación de cargos. Hasta aquí lo que tenemos es una imputación de un delito de oferta de realizar tráfico de influencias que tiene una pena privativa de libertad de 3 y hasta 5 años. Si la vicepresidenta de la República, por cuenta propia, no reacciona y no toma, en caso de que existan convicciones internas de que efectivamente se ha cometido un delito, no toma la decisión de renunciar, como usted sugiere, sería una de las posibilidades, vendría eventualmente un juicio político a nivel de la Asamblea. Eso es lo que políticamente podría darse, y en caso de comprobarse esa culpabilidad, esto podría derivar en una destitución de la vicepresidenta de la República. A ver, para que proceda un juicio político contra el presidente o el vicepresidente de la República, usted tiene unas causales. No es que también la Asamblea Nacional puede ir alegremente y buscar la formulación de una acusación constitucional contra el primero o el segundo mandatario. El artículo 129 de la Constitución claramente establece que al presidente y al vicepresidente se los puede enjuiciar políticamente por delitos contra la seguridad del Estado, crímenes de lesa humanidad básicamente, y delitos contra la eficiencia de la administración pública, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito. Si es que a mí, digamos, si usted me pide una opinión, procedería eventualmente un juicio político, sí y solo sí, de la investigación que proviene de Fiscalía, más allá de que nuestra Constitución, por supuesto, no exige enjuiciamiento penal previo para avanzar al juicio político, y eso es algo que lo hemos dicho siempre, incluso cuando hubo el juicio político al expresidente Lasso, pero solo si es que de los indicios, de los elementos que presenta Fiscalía, de esa oferta de realizar tráfico de influencias, que es el punto de partida o la teoría del caso hasta aquí de Fiscalía, hay presunción de que a través de esa oferta de tráfico de influencias se quiso cometer peculado, concusión, cohecho o enriquecimiento ilícito, que para mí podría ser tal vez lo que calce. eh, claro que se le podría hacer responsable políticamente de esto a la vicepresidente de la República. Si no, nadie le está diciendo que ella ha cometido desde la perspectiva penal cohecho, peculado, concusión o enriquecimiento ilícito, al menos yo no estoy sosteniendo eso, pero al igual que cuando hubo el juicio político a Lasso, y a mí no soy de los que cambia o acomoda su opinión, yo sostuve que había que diferenciar el juicio penal o la responsabilidad penal, porque así además lo ha dicho la Corte Constitucional, de la responsabilidad política de los funcionarios sometidos a la fiscalización de la legislatura. Lo mismo hay que aplicar en este caso. Es decir, en el caso de Lasso, ¿qué dijimos? Sí, claro, Lasso pudo no haber cometido, creo que no lo hizo, una conducta con relevancia en el derecho penal. Si yo no creo que Lasso haya cometido ni peculado, ni cohecho, ni concusión, ni enriquecimiento ilícito para efectos del derecho penal, pero para efectos del derecho parlamentario y del derecho constitucional, para efectos de una responsabilidad política, desde mi punto de vista, en ese juicio político habían elementos suficientes para imputarle una responsabilidad política por la conducta penal que se tipifica, en este caso, que se establece en el 129 de la Constitución. Lo mismo podríamos decir de la vicepresidenta Abad, insisto, si es que de esa o de ese presunto, de esa presunta oferta de tráfico de influencias,
cobro de diezmos y este tipo de cosas, hubiese tal vez algún elemento que pudiese hacer concluir que políticamente la vicepresidenta es responsable desde lo político, insisto, de enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión o peculado. Pero esto habrá que ver con el tiempo, por eso es que habrá que ver cuál es la postura de la Asamblea Nacional también en ese sentido, porque a la larga es una responsabilidad política que se tiene que imputar sobre la base de prueba. Entonces aquí, por ejemplo, todavía no tenemos claro si la vicepresidenta conoció de estos hechos, es decir, si es que el hijo de la vicepresidenta obró con conocimiento por parte de su madre, o si el señor Barreiro estuvo cometiendo estas presuntas actuaciones ilícitas a espaldas de su madre, porque mucho más grave sería, por supuesto, que su madre conoció del hecho y no hizo nada para detener el cometimiento de los ilícitos, en cuyo caso, por supuesto, que la responsabilidad política sería evidente. Claro, es importante ver este aspecto político más allá de lo penal. Piensa mal y acertarás, dice un popular y viejo refrán, y sería intentar tapar el sol con un dedo, el no considerar estas connotaciones políticas en este caso. Cuando recién fue la vicepresidenta enviada a Israel, un destacado analista muy conocido en Ecuador, Santiago Basabe, analista político, tras escuchar al presidente de la República en una entrevista, una declaración en el sentido de que traspasará oportunamente el poder a la vicepresidencia cuando se aproximen ya las elecciones, con su intención de candidatizarse. Basabe decía, habrá que ver quién es el vicepresidente o la vicepresidenta para ese momento que llegará, ya sea en diciembre o enero, y que colocará a otra persona que no sea Noboa podría ser un tiempo de aproximadamente 2 meses si es que hay una segunda vuelta electoral en la presidencia de la República. Y este es un tema ampliamente comentado en Ecuador. Sí, yo creo que el hecho político viene por ahí. Es decir, insisto, más allá de lo penal, que a mí, digamos, yo no soy una voz autorizada en el plano penal para hacer un análisis sobre sí. Además, la información de Fiscalía en este caso ha sido muy escasa, pero habrá que ir viendo con el tiempo qué otra información entrega Fiscalía como para conocer qué otros elementos hay más allá de la mera denuncia del supuesto funcionario público que habría denunciado que estaba siendo objeto básicamente de un cobro de diezmos. Ahora, desde lo político, ¿cómo leer eso? Yo concuerdo con Basabe. Sí, yo creo que aquí hay un elemento fundamental, y es que ya no es para nadie un secreto que hay una relación tirante, distante, complicada entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Fruto de eso, su tarea fue ir de embajadora plenipotenciaria a Israel. Allá se ha mantenido, entonces eso quiere decir que el gobierno la quiere lejos, esa es la realidad. Y claro, el presidente Noboa no ha dejado oculta su intención de candidatizarse para buscar la elección de un periodo completo 2025-2029. ¿Qué pasa o cuál es el gran problema que él tiene? El gran problema es que la legislación electoral vigente exige que si va usted a optar por la reelección, como sería el caso de Daniel Noboa, tiene una obligación de solicitar una licencia para efectos de realizar todo lo que implica el proceso electoral, inscripción de la candidatura, calificación de la candidatura y, lo más importante, campaña electoral. Y como usted dice, este proceso tarda más o menos entre unos 2 o unos 3 meses en los cuales Daniel Noboa tendría que ausentarse temporalmente del cargo presidencial para dedicarse a su candidatura. Y claro, las reglas constitucionales obligan a que, ante una ausencia temporal del presidente, quien tiene que asumir el cargo en subrogación es el vicepresidente. Y evidentemente yo creo que a estas alturas del partido para nadie es un secreto que yo creo que a Daniel Noboa no le interesa encargar la presidencia a la vicepresidenta Abad. Y por eso hay estas suspicacias y estas lecturas políticas de lo que ha pasado entre ayer y hoy, o entre anteayer y hoy, que se ha producido pues esta detención. Pero esta parte yo creo que final le invitaría a visualizar un poco el futuro inmediato que se viene, doctor Quintana.
Y lo que se dice en las encuestas, Cedatos, un reciente informe que está aún por publicarse, pero que ha sido anticipado ya, mantiene que hay un 90% de aprobación en Ecuador a las Fuerzas Armadas, pero dice su director también que la inseguridad, el desempleo, la pobreza están afectando fuertemente en Ecuador. Indica que la aprobación de las instituciones y poderes públicos en el país muestran una tendencia a la baja. Todos los poderes están cayendo en la percepción de la gente, es lo que señala. Acepta también una caída de Daniel Noboa al 75%, de cifras más altas que se tenían. Y viene una consulta popular y viene un paquete importante de impuestos y nuevos costos para los ecuatorianos en este mes de abril. ¿Cómo ve usted este futuro inmediato y un poco más allá que derivará finalmente en la elección general de febrero del 2025? A ver, ¿qué pienso yo? Que naturalmente, como toda luna de miel, las cosas van terminándose. Es decir, yo invito al presidente Noboa a no caer en ese espejismo de creer que ese 80 o 85% que en su momento tuvo se va a mantener. Presidentes con altísima popularidad han habido en Ecuador. Lenín Moreno, antes de su primer año, él superaba el 77, 78% de aceptación. Ni siquiera todavía por la consulta popular, ojo, sino solamente por haber marcado distancia con el correísmo. Guillermo Lasso, en el 2021, a septiembre, octubre, noviembre de 2021, gozaba de un porcentaje de popularidad absolutamente elevado como consecuencia del éxito de su plan de vacunación. Daniel Noboa ha tenido un porcentaje, y creo que lo sigue teniendo, alto de aceptación popular, porque claro, la gente ha visto como adecuadas, al menos no como soluciones totales, pero sí como una actuación al menos responsable, el hecho de haber adoptado todas estas medidas para tratar de combatir este problema de la inseguridad. Ahora, ¿qué problemas va a tener Daniel Noboa? Primer problema, a partir del 1 de abril el IVA sube al 15% por decisión del propio Daniel Noboa. Eso le va a traer un costo político enorme y su capital político en términos de aceptación popular va a ir bajando, como de hecho usted mismo lo acaba de indicar, ya está empezando a ocurrir. Luego, en consulta popular, él va a tener oposición. De hecho, hay 6 o 7 organizaciones políticas que se han acreditado en el Consejo Electoral para hacer campaña por el no. Está teniendo o empezando a tener problemas con el frente de la CONAIE, básicamente lo que está pasando ahora en Palo Alto. Hay problemas por un tema ambiental, ya sabe usted, esta gente que se opone a la actividad minera, pero que aupa la minería ilegal. Eso es del señor Issa y la CONAIE, esa es mi posición. Se refiere a Palo Quemado, usted. Palo Quemado en Cotopaxi. Sí, perdón, sí, en Sichos, Palo Quemado. Y entonces todas estas cuestiones le van a ir pasando factura. Yo creo que además con el tiempo esta alianza que él tiene con el correísmo y el Partido Social Cristiano se va a tener sí o sí que resquebrajar, porque conforme nos vayamos acercando a la fecha de inscripción y calificación de candidaturas, cada organización política va a llevar el agua para su molino. Evidentemente el correísmo tendrá que fomentar la candidatura de quien sea que ellos busquen candidatizar, y eso obligará a que ese candidato inmediatamente tenga que atacar, porque así es en política. La consulta popular y Noboa va a tener que montar. La consulta popular del 21 de abril. Y lo mismo va a pasar con el PSC y otros. ¿En qué medida será la consulta popular una consideración responsable de los ecuatorianos sobre cambios constitucionales, y en qué medida tendrá los atributos de un plebiscito, un juicio de valor sobre el gobierno? Lo que pasa es que en Ecuador el electorado es indescifrable. Si usted revisa históricamente, claro, se utiliza estos mecanismos como las consultas populares para refrendar la buena o mala actuación o gestión de un gobierno. Yo no soy de quienes se dejan llevar por las cifras de las encuestadoras, porque se han equivocado y se han equivocado mucho en los últimos años. Así que si alguien a mí me dice que al día de hoy el paquete de 10 u 11 preguntas que van a ir el próximo 21 de abril a las urnas, a la consulta popular, tienen un altísimo porcentaje de aceptación, le diría, bueno, veremos. Guillermo Lasso tenía hasta tarima, no sé si usted se acuerda, en febrero de 2022, tenía instalada una tarima porque él, y se lo hicieron creer, tenía ganada la consulta popular. Resultado final,
las perdió todas. Así que yo espero que en esta ocasión la gente vaya a las urnas sabiendo que hay temas importantes que se están poniendo a consideración del electorado y que hay otros que realmente son irrelevantes y no tienen no van a tener ningún impacto, ningún cambio en lo que tiene que ver con la seguridad. Lo más importante es que el elector vaya leyendo las preguntas, leyendo los anexos y teniendo esa capacidad de discernir. Si usted me dice a mí, don Gustavo, y con esto concluyo, creo que ahí hay 4 preguntas fundamentales a las cuales yo particularmente le voy a decir que sí. ¿Ya? El tema del arbitraje comercial internacional, el tema de la extradición, el asunto relativo a el establecimiento de judicaturas constitucionales especializadas y las reformas laborales en lo que tiene que ver con contratos a plazo fijo y contratos por hora, me parece que son preguntas fundamentales y que deben recibir el apoyo de la ciudadanía. Ya. No quisiera dejar de preguntarle también su opinión sobre esa especie de fanesca que se ha hecho con la ley de turismo, introduciendo una serie de aspectos que poco o nada tienen que ver con turismo, como créditos educativos. No sé si se aprobó o no finalmente este tema también de una nueva remisión de intereses para el sector turístico y otros que aceptan los legisladores, incluso los de ADN, que se ha tratado con mucha lenidad, ampliando enormemente el espectro de lo que debe tener un proyecto económico urgente en esta ocasión, una ley bastante amplia que aún hay que leerla con lupa. A ver, como otras leyes se han aprobado violando la Constitución, me parece que en este caso esta ley de turismo tiene algún contenido que pudiese eventualmente ameritar, si es que el presidente no toma cartas en el asunto en el veto, que yo creo que no las va a tomar porque el presidente salió a festejar la aprobación de esta ley, pero al igual que usted, yo vi con asombro la inclusión de unos temas, ahora que estamos cerca además de Viernes Santo. Como usted ha dicho, se creó esta ley de turismo con varios elementos que hacen pensar que es una fanesca de normas. ¿Qué posibilidades hay de solucionar eso? Que el presidente ejerza responsablemente su capacidad de veto presidencial. Ahora, si eso no ocurre, seguramente habrá quienes presenten demandas de inconstitucionalidad y habrá que ver qué dice la Corte, porque recuerde usted que en esta ley de turismo, al segundo debate ya hubo señalamientos de que se habrían presumiblemente incluido varios artículos a última hora que no pasaron ni siquiera un primer debate. Y ya ese solo hecho haría que la ley nazca con un vicio de inconstitucionalidad formal que tendría que ser solventado por la Corte en el evento que alguien presente una demanda de inconstitucionalidad. Bien. Gracias, doctor Quintana, por habernos acompañado. Un abrazo, don Gustavo, y buen fin de semana para usted y para la audiencia. Gracias. El doctor Ismael Quintana es académico y profesional experto en Derecho Constitucional. Son las 8:51. En mi futuro...